Buenas a todos, otro episodio de Camino a las Nubes y conmigo nuestros amigos los Migueles. ¿Cómo van, chicos? Muy bien, Buenas muy tardes. bien. ¿Qué tal tú? Aquí estamos, tranquilos, con ganas de un nuevo capítulo, ¿eh? Bonita Lo camiseta, muy preparamos bien. apropiada. Gracias, vengo vestido para la ocasión hoy. Yo vine con el Spider-Man, así que entramos fuerte a los Kubernetes. Yo me voy con Dayton Kubernetes. Un saludo para los amigos de Dayton Kubernetes. Saludos, Muy bien, saludos, saludos. saludos a todos. Bueno, hablamos mucho o poco, no sé, según lo que cada uno piensa, pero intentamos preparar y dar toda la información a una persona que quiere meterse al mundo de Kubernetes. Así que todos los que quieren escuchar, hicimos 3 episodios antes, y bueno, ahora nos metemos adentro del mundo de Kubernetes. Y Miguel Ángel, ¿empezamos? Empezamos. Pues bueno, Kubernetes es un orquestador de contenedores. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues ahora vamos a entrar en todo lo que quiere decir que es un orquestador de contenedores. Primero, una curiosidad es que Kubernetes, la palabra Kubernetes, viene de la palabra griega kibernetes, que significa gobernador o timonel, o capitán de un barco, ¿no? Es como, digamos, el que dirige el barco hacia su dirección correcta. Y bueno, Kubernetes, como orquestador de contenedores, viene a resolver un montón de complejidades y de problemas que tiene el uso de contenedores. Ya hemos hablado en capítulos anteriores de los beneficios de los contenedores, pero claro, cambiar a un uso de los contenedores también modifica un poco todo lo que conocemos sobre el entorno de las aplicaciones, ¿no? Y bueno, Kubernetes viene principalmente a resolver algunos problemas relacionados con escalabilidad, con tolerancia a fallos, también, por ejemplo, red, ¿no? Conexión de que todos los contenedores tengan comunicación los unos con los otros, y utilización de tecnologías de la nube también. Es un producto que está muy orientado al cloud, ¿no? A la nube. Y bueno, Miguel, ¿qué me puedes contar tú de algunos desafíos que veas ahí que Kubernetes tiene que trabajar? Vale. Te cuento, pero que quería añadir un detalle, que Kubernetes es también la raíz griega de cibernético. Ah, Un detalle curioso. Que bueno, principalmente yo veo a Kubernetes como una respuesta a una serie de preguntas, ¿no? Hemos estado viendo, como bien has dicho hace un momento, el tema de que cambia un poco el paradigma cuando nos vamos al mundo de los contenedores y aparecen nuevos desafíos, ¿no? Y yo siempre, claro, llegas a este mundo nuevo de los contenedores y aparecen una serie de interrogantes, ¿no? ¿Cómo garantizamos que los contenedores en un nodo en el que hay contenedores se comuniquen con los contenedores que hay en otro nodo? O cómo sabe cada nodo cuántos contenedores hay, ¿no? Porque al final en producción tiene que haber varios nodos, varias máquinas, aunque sean físicas, corriendo esos contenedores. O cómo se decide a qué nodo específico va un contenedor a ejecutarse. O si algo falla, cómo se reinician los contenedores. Si se quedan sin espacio, cómo se provisionan más nodos. Todo ese tipo de preguntas necesitan una respuesta, y la respuesta es un orquestador de contenedores, ¿no? Los contenedores no son suficientes de por sí para mantener servicios productivos, porque aunque la tecnología que ofrecen de aislamiento, empaquetado, distribución es muy buena, hace falta un maestro de orquesta, un capitán, un timonel, como hemos dicho, que controle todo eso. Y bueno, la respuesta a todas estas preguntas es un orquestador, y entre ellos está Kubernetes, que digamos que que es es el más popular a día de hoy. efectivamente, el más popular, el más utilizado, quizá de los más conocidos. Hay más, por supuesto, HashiCorp Nomad, Docker Swarm, los hay propietarios de los proveedores de cloud, pero es el más conocido a día de hoy y el que más se utiliza. El más divertido. Además, es código abierto, ¿no? Entonces sabemos que cualquier persona puede utilizarlo gratuitamente e incluso influir a cómo se va a desarrollar esta tecnología, ¿no? En base a nuestras necesidades y todo lo que necesitemos, o todo lo que Y se nos ocurra. aun siendo una tecnología abierta, hay una cosa muy importante, que es que tiene muchísimo apoyo por parte de la empresa privada, pero un apoyo de empresa privada que fomenta el desarrollo de open source. Y detrás tiene la CNCF, que es la Cloud Native Computing Foundation, que está, bueno, ahí está Google, ahí está Amazon, hay un montón de grandes empresas y los grandes players del mundo del cloud que están invirtiendo en Kubernetes y en todo el ecosistema de Kubernetes. Con lo cual no es una tecnología más, no es un orquestador más, es el orquestador. Ahí está. Efectivamente.
Sí. Bueno, algunas de las características, voy a hablar un poco de las características que tiene Kubernetes, ¿no? Con características quiero decir qué es lo que hace Kubernetes para nosotros y por qué es tan popular, ¿no? Como orquestador de contenedores. Bueno, pues por ejemplo, introduce muchas cosas, como por ejemplo el balanceo de carga, ¿no? Uno de los principales convenientes que tienen los contenedores es ampliar el número de réplicas. Claro, al ampliar el número de réplicas podemos pues, procesar muchas más peticiones, pero todo esto siempre y cuando haya un balanceo de carga. Y claro, si un contenedor, como bien has dicho, Miguel, desaparece de repente o se crea uno nuevo en otro nodo o es por la noche, nadie se está accediendo a nuestro servicio y empiezan a morir un montón de contenedores, ¿cómo nos aseguramos que todo esto, bueno, pues el tráfico se balancee entre todo, ¿no? Pues Kubernetes lo hace por sí mismo. Kubernetes ya implementa un poco de tecnología dentro de IP tables o dentro de IPVS que nos permite pues balancear cuánto tráfico es enviado a cada contenedor. Luego también nos encontramos el Service Discovery. Hemos hablado de que los microservicios necesitan conocerse los unos a los otros. Y ya hemos hablado en el episodio anterior de que es muy popular utilizar servicios DNS o un App Mesh para asegurarse de que los microservicios puedan conectarse los unos con los otros y sean, bueno, pues conscientes de que existen, ¿no? De que viven juntos en un ecosistema en común. Pues Kubernetes ya también lo hace por sí mismo, ¿no? Utiliza el servicio DNS y algunas características ya propias de Kubernetes para asegurarse de que todos los microservicios puedan hablar los unos con los otros a través de nombres de dominio. Y bueno, efectivamente, la gestión de recursos para que cada contenedor pues, pueda necesitar más o menos CPU, más o menos memoria, y todo esto lo haga de manera automatizada, ¿no? Que nosotros no tengamos que decirle al clúster cómo tiene que crecer o reducirse en ningún momento. Otras cosas, Miguel, dime algunas otras características que se te ocurran. Aparte de, has hablado de recursos, hay una parte importante de recursos que en el mundo Cloud Native no, digamos, aunque sí tiene que ver con lo que son las máquinas que hay por debajo, no es exactamente la máquina, que hablamos del almacenamiento persistente, que en muchos casos pueden ser volúmenes. Kubernetes también lo hace por ti, se encarga incluso de orquestar y de exponer todos esos volúmenes para que los contenedores puedan persistir sus datos. Se encarga de monitorizar el estado de salud de los contenedores en el clúster, lo cual es muy importante, porque puede incluso, o sea, un contenedor puede estar corriendo y que la aplicación que haya dentro falle por algún motivo, pero el proceso no muera. Con lo cual podríamos tener desde fuera ver un contenedor perfectamente sano, pero no ofrece servicio. Pues Kubernetes ofrece herramientas nativas para detectar este tipo de problemas y si encuentra fallos, reiniciar el contenedor y encargarse de que este tipo de problemas no hagan una disrupción muy grande del servicio. Bueno, por supuesto, incorpora capacidades para definir cuántas réplicas de un contenedor mínimas pueden tener error, con lo cual de antemano se encarga de que haya más. O sea, toda esa parte la tiene automatizado. Un poco la tolerancia al fallo, ¿no? Un poco la tolerancia al fallo, ¿no, Miguel? Efectivamente, me refería precisamente a la tolerancia al fallo y los umbrales que puedes definir para personalizarla en función de tus necesidades. Después, hemos hablado de autoescalado, la gestión de red igualmente automatizada por ti, por medio de una serie de plugins que son adiciones que le damos, aunque de por sí tiene un sistema de networking incorporado, normalmente se le añaden plugins para cubrir todas las necesidades que puedes tener a nivel de enrutado dentro de un clúster. Y lo hace por ti, con lo cual acaba siendo transparente para los contenedores. Esa es de las cosas que más me gusta, de hecho, de Kubernetes. Hablando de lo que has comentado, de plugins, una de las mejores cosas o de las cosas más interesantes que para mí tiene Kubernetes es que ahora se distribuye de manera así, por piezas, ¿no? Entonces, si tú no necesitas una funcionalidad porque no la vas a utilizar jamás en tu clúster, pues no la instalas, no viene instalada por defecto. Entonces tú vas configurando conforme necesites. Que necesitas administración de, bueno, como has dicho tú, ¿no? De almacenamiento, pues instalas el plugin de control de almacenamiento, ¿no? Y todas otras más, ¿no? También te permite utilizar otros plugins que otra gente escriba, ¿no? Y a lo mejor un plugin que para ti de red funciona bien, para otro no funciona bien y se crea el suyo propio o utiliza otro que haya disponible. Efectivamente, es muy extensible y como hemos dicho, al ser open source, todo queda expuesto y hay guías de cómo desarrollar plugins para Kubernetes para lo que tú puedas necesitar. Aparte, nativamente tiene también utilidades para, digamos, automatizar el despliegue y rollback de aplicaciones un poco primitivas. Se le pueden poner capas que lo mejoran por encima, pero las trae también.
Control de permisos. Ofrece un control de permisos muy granulado, bastante de grano fino, como diríamos, ¿no? Creo que es la traducción literal. Pero a nivel de clúster, todo. O sea, cada acción particular se puede aceptar o denegar para cada usuario particular en función de una serie de roles y permisos. Ya lo veremos en próximos capítulos. Se pueden controlar las aplicaciones en base a elementos de la topología de red. Por ejemplo, no quiero que dos contenedores de la misma aplicación corran en el mismo nodo para garantizar que si hay un fallo catastrófico en la región en la que esa máquina esté, tenga un contenedor de respaldo siempre en otra. Todo ello se puede configurar. Kubernetes es altamente configurable, muy flexible, a veces extremadamente flexible, lo cual introduce cierta complejidad. Pero bueno, lo importante es, estamos aquí para quien quiere empezar el camino a Kubernetes, ¿no? Que hay que entrar con determinación en este mundo. Sí, sí. Y Exacto. bueno, creo que hemos comentado mayoritariamente todo. Creo que se me ha quedado en el tintero el control del tráfico, ¿verdad, Miguel? Que tú sabes bastante de... Efectivamente, también incluye otras funcionalidades como por ejemplo firewalls, digamos, maneras de controlar el tráfico y cómo una aplicación puede comunicar con la otra. Podemos también decir, bueno, pues en mi clúster yo no quiero que jamás mi servicio A comunique con el servicio D, por el motivo que sea, ¿no? Tú puedes restringir todo el tráfico de red que ocurre dentro del clúster y del mismo modo el tráfico saliente. Si no quiero que mis microservicios conecten con Google, porque bueno, odio a Google y no quiero que conecten con Google o el motivo que me parezca, no tiene por qué tener un motivo en particular, pues efectivamente puedes restringirlo, ¿no? Y del mismo modo, pues puedes utilizar todos los convenientes de cloud a día de hoy, puesto que es muy cloud native esta tecnología, para implementar también cosas dentro de la red de tu clúster hacia el exterior. Efectivamente. Bueno, pues ya que estamos hablando de clúster, creo que es un buen momento para hablar de la arquitectura en sí, ¿no? Tenemos por ahí una imagen que es clave para explicar la arquitectura. Bueno, lo hemos dicho ya, aunque no lo hemos introducido formalmente, Kubernetes se organiza en clústeres, que al final no dejan de ser grupos de nodos, en los que los nodos pueden tener dos roles, o maestros o masters, o workers, o nodos, que les llama nodos workers, o trabajadores, no sé cómo se dice exactamente en español, pero bueno, es la gran división, ¿no? El plano de control, aunque ya aparezca un solo nodo del plano de control, normalmente suele haber más de uno, en concreto un mínimo de 3 para clústeres de producción, y ahora veremos por qué. El papel principal del maestro, al final, como en cualquier arquitectura de este tipo, es controlar a los workers y encargarse de que todo lo que ocurra en los workers sea según, digamos, lo definido en lo que tú quieres que pase con tus aplicaciones, ¿no? Se encarga del control del estado de salud de los contenedores, aplicaciones y el clúster, planifica los contenedores, dónde corren y de qué forma lo harán, con lo cual, antes de ejecutar un contenedor, digamos que hace un barrido de todos los nodos, todos los workers que tiene, y digamos que hace un poco de un match, mejores matches de, oye, aquí hay suficiente espacio, como hemos hablado anteriormente, no infringe las reglas de topología, por lo cual se puede colocar aquí el contenedor, con lo que, oye, aquí se va a colocar. ¿Qué más? Bueno, es poner una API, eso es muy importante. Kubernetes ¿verdad? Se gestiona siempre a través de su API, el API server que se le conoce, que lo exponen los nodos maestros, los masters, y es el punto principal de interacción con los clusters. Todo se lleva a cabo mediante el componente de la API. Que tampoco lo he comentado, pero bueno, ya que tenemos el dibujo aquí, realmente no quería entrar tanto en el detalle, pero ya que lo tenemos, son 4 componentes principales dentro del maestro. ¿Nos cuentas un poco, Miguel, acerca de estos 4 componentes? Pues como tú has dicho, está el scheduler, ¿no? El que se encarga de decir en qué lugar del clúster va a correr un pod u otro, ¿no? Un contenedor u otro. Se encarga de definir, pues, cuál es el nodo más conveniente para el contenedor en base a reglas que tú puedes establecer y también en base, pues, a la capacidad y a la utilización real del nodo o de todos los nodos. Luego tenemos, como has dicho tú también, el servidor de API, el que se encarga, el API server, que se encarga de recibir todas las peticiones, tanto dentro como fuera del clúster. Es decir, cualquier componente que quiera hablar o quiera interactuar en el clúster, digamos, con el estado real actual del clúster, tiene que hacerlo a través de la API. Hasta los componentes del plano de control, eso es muy importante. Efectivamente, cuando, por ejemplo, un pod va a ser creado y el scheduler define en qué nodo va a correr este pod,
lo hace a través lo hace saber a Kubernetes a través del API server. Hace una llamada y le dice al API server, oye, este pod me lo vas a colocar o vas a decir que se coloque en este nodo. Y automáticamente el API server recibe la llamada y le hace saber a Kubernetes utilizando otra pieza clave que es etcd. etcd es un sistema de almacenamiento, digamos, distribuido, que nos permite mantener una sincronización con diferentes nodos que van a contener toda esa información. De manera que nuestra información pues, es siempre correcta y altamente escalable y tolerante a fallos, puesto que si perdemos un nodo dentro de este clúster de almacenamiento etcd, pues el resto va a seguir trabajando por sí mismo y no se va a ver afectado. También vamos a asegurarnos de que la información pues, que se escribe sea siempre correcta y esté, bueno, pues en sincronía, digamos, puesto que utiliza lo que se denomina quórum. Como sabéis, el quórum, pues efectivamente es que el número de componentes o integrantes dentro del clúster, al menos un tercio de ellos tienen que aceptar, pues, la petición. No, un tercio no, perdón. No, la mitad más uno. La mitad más la uno, mitad más uno, efectivamente, la mitad más uno, ¿no? Entonces, esto asegura un poco que la información siempre sea la correcta. Y luego tenemos el controlador, que el controlador es el que está constantemente averiguando el número de pods o el número de ciertos, pues sí, básicamente el número de pods que hay constantemente corriendo en el clúster, ¿no? En el momento que, digamos, yo le digo a mi clúster de Kubernetes, quiero siempre 3 contenedores, 3 pods corriendo, si uno, por el motivo que sea, desaparece, el controlador se va a dar cuenta y va a decir, crea otro. Le va a dar una orden al nodo, en este caso a Scheduler, de encontrar el espacio para otro pod que lo reemplace. Entonces, básicamente se encarga de controlar que siempre haya el número de réplicas que el usuario ha especificado. Un pequeño apunte aquí. Hemos hablado mucho de pods. Al final, aunque no nos vamos a centrar en esta sesión en ello, pueden verse como una especie de cobertura sobre el contenedor en sí. Es la unidad mínima de Kubernetes y puede contener uno o varios pods, pero es muy normal, uno o varios contenedores, perdón, pero es muy normal que hablemos directamente de pods. Y bueno, y justo por lo que ha dicho Miguel del etcd, el sistema de quórum, es por lo que comenté al principio, que normalmente los nodos maestros, como mínimo hay 3, porque como son la mitad más 1, si quieres alta disponibilidad, necesitas un mínimo de 3 para que en caso de un fallo siempre tengas otros 2 de respaldo, aunque no es un activo pasivo, pero garantizas esa alta disponibilidad. Y bueno, si te parece, Miguel, introducimos la parte de lo que son los workers. Sí. El worker es un poquito más simple, ¿no? Que el maestro, un poquito más diciendo mucho, porque en realidad no hace nada sí, dentro del clúster, lo único que da la capacidad computacional, ¿no? Es el que se encarga de decir, pues bueno, estoy aquí, tengo una cantidad de CPU, una cantidad de memoria, una cantidad, bueno, pues de tráfico que puedo administrar y va a correr 2 procesos principales. Va a correr kubeproxy y kubelet. Kubelet es el proceso en sí que conecta al worker, al nodo, con el maestro. ¿Vale? Se va a encargar de asegurarse de que el nodo se registra dentro del clúster y de hacerle saber al maestro, ojo, estoy aquí, soy un worker, quiero participar, quiero colaborar. Y aparte, Kubernetes va a tener otras responsabilidades. Va a estar, por ejemplo, hemos hablado de que Kubernetes tiene pruebas de vida, ¿no? Health checks, que se denominan en inglés, que nos permiten saber si el contenedor está corriendo o no, la aplicación, ¿no? Como hemos dicho, el contenedor a lo mejor puede estar corriendo, pero la aplicación ya no funciona correctamente y a través de este health check podremos asegurarnos de que sí, de que está funcionando correctamente. Pues Kubernetes es el que se encarga de hacer todas estas pruebas que hemos establecido nosotros, por cierto, nosotros definimos la prueba a todos los contenedores que corren en el mismo nodo. Y kubeproxy va a hacer algo muy interesante que lo indagaremos un poquito más adelante, que es básicamente a conectar contenedores entre ellos a través de la red utilizando un servicio de Kubernetes. Eso lo veremos más adelante, pero nos permite básicamente utilizar la famosa capacidad de Kubernetes para el balanceo de carga, ¿no? Y bueno, nos permite pues tener la flexibilidad de que no me importa cuántas réplicas tengo de mi contenedor porque no tengo que saberlo. Yo simplemente conecto con mi servicio y mi servicio me dará paso al pod más conveniente o al contenedor más conveniente que haya detrás. Efectivamente. Y por añadir un detalle, el kubelet al final es el
componente de software que interacciona con el container runtime que introdujimos el día de que se presentó el concepto de contenedor, que al final es, bueno, puede ser Docker, CRI-O, RGT, el que sea, que al final es el encargado de, oye, sobre el que corren los contenedores, ¿no? Al final, digamos que el flujo de control sería el maestro recibe en su API server una llamada de que se quiere correr un pod con un contenedor en este caso, se lo comenta al scheduler que se encargará de buscar el espacio en los nodos. Una vez que encuentra el espacio, avisa al nodo, o sea, al kubelet del nodo y le dice, oye, tienes que correr este contenedor. El kubelet le comenta al demonio Docker, si fuera Docker, o al container runtime en cuestión, tienes que correr este contenedor. Y el controller se encargará continuamente de verificar que el número de componentes de Kubernetes deseados coincide con lo que hay corriendo. Con lo cual, de que al fin y al cabo, pasado un tiempo, ese pod con el contenedor está funcionando. Y ese sería, digamos, un flujo completo de una llamada tan sencilla como poner un contenedor a correr, para que ya veáis que tiene un montón de cosillas ahí dentro interaccionando. Obviamente. La verdad es que cuando yo pienso en el mundo, cuando alguien me dice Kubernetes, yo pienso en dos cosas, en el Lego, que hay como un juego de Lego y que hay que saber cómo juntar todas las cosas, pero también, como dijeron al principio, gobernador. Hay que tener a alguien que mire a todo y que sea el gobernador, que sepa... Efectivamente. Eso es lo más claro, importante. una de las cosas que yo siempre digo, Kubernetes lo mejor que tiene es que es autosuficiente. Una vez lo configuras, él se encarga de que todo corra correctamente, de que todo esté como el usuario ha definido. Como nuestras esposas o mujeres. El problema es cuando hay que actualizarlo, bueno, que ya empiezan a cambiar las cosas. Pero mira, oye, enlazando justo con esto que comentabas, y hemos dicho que, oye, que hay muchos componentes y que hace falta un gobernador, vamos a hablar a continuación de las diferentes formas que hay de consumir Kubernetes. Porque hay modelos en los que no hace falta que tú gestiones el plano de control, que son los modelos gestionados, por lo cual te estás quitando gran parte de la complejidad. Y de hecho estos modelos han surgido en los últimos 3 años, diría yo. Bueno, Google creo que empezó el suyo hace más tiempo. Bueno, Google creo que fue el primero en introducir el servicio autogestionado, pero sí, los grandes jugadores del cloud entraron un poquito más tarde, hace como unos 3 años. Hablamos del IKS, AKS. Efectivamente. Eso es lo que queríamos comentar en este punto. Al final, la diferencia entre el gestionado y el gestionado, por empezar, bueno, con el no gestionado hay que mantener el plano de control y todos los elementos por completo, que bueno, al final añade un overhead de mantenimiento que, bueno, Miguel Ángel ha trabajado con clústeres no gestionados, igual que yo, y bueno, lleva una cierta atención, la parte de los upgrades, que es un poco más compleja, etcétera, pero a la vez te da una mayor flexibilidad, porque da la casualidad que estos componentes de los maestros permiten activar funcionalidades, digamos, un poco más avanzadas que en función de la performance que necesite tu clúster pueden ser necesarias o no. Entonces, depende un poco de ese equilibrio entre lo que busques, ¿no? Si quieres correr unos workloads, digamos, relativamente sencillos y no quieres preocuparte por la gestión de los maestros, vale. Pero si necesitas un clúster con una performance muy fina y configurar muchas funcionalidades, probablemente a día de hoy te interese, digamos, gestionar el clúster entero. Y, por ejemplo, una cosa que ha dicho Miguel, ¿no? Puedes ampliar la funcionalidad más compleja y, además, Kubernetes tiene como 3 fases en cada servicio, en cada funcionalidad. Está la fase alfa, la fase estable, beta, perdón, y la fase estable, ¿no? Cuando una nueva funcionalidad aparece en Kubernetes, tiene que ir por las 3 fases. Tiene que primero empezar como una alfa, que empezará en la versión que sea. En la siguiente versión, si la funcionalidad ha sido bien trabajada y funciona correctamente, pasará a la fase beta y luego ya pasará a la fase estable. Es importante decir esto porque, por defecto, los clouds que te entregan servicios gestionados de Kubernetes no permiten el uso de configuración, bueno, de funcionalidades alfa ni beta. Por lo general, algunas betas sí que la introducen, pero la mayor parte de las funcionalidades que te proveen son las estables. Y si tú necesitas, como ha dicho Miguel, tienes un workload complejo y necesitas utilizar una funcionalidad beta o alfa ya antes de que sea estable, pues tienes que tener tu propio clúster. Claro, además hay una cosa en Kubernetes que literalmente es así. Kubernetes cambia cada mes. Kubernetes cambia mucho. Cambia, aparecen cosas nuevas, hay muchísimas contribuciones y Kubernetes en sí mismo mantiene 3 versiones a la vez, máximo.
y se van haciendo release de continuo y va habiendo saltos de versiones. Con lo cual, los proveedores de cloud suelen ir ciertas versiones por detrás, por decirlo así. Por ejemplo, el que yo utilizo más, que es Amazon, AWS EKS, se mueve ciertas versiones por detrás porque digamos que son ya las más estables, ¿no? En las que esas funcionalidades estables y bien probadas, por decirlo así, se sabe que funcionan y es lo que quieren ofrecer como un producto cerrado. Pero quizá si quieres irte a una, digamos, a una 1.20 de Kubernetes, que a lo mejor no te la está ofreciendo el proveedor de cloud, porque a día de hoy van por la 1.15 porque saben que son las que han probado, también te pasa esto. También lo mismo necesitas desplegar un clúster entero con el plano de control por el sencillo hecho de que quieres tener las funcionalidades de las últimas versiones. Con lo cual, va un poco la misma línea. Efectivamente. Bueno. Yo creo que ya depende un poco de la capacidad que tú tengas, ¿no? La capacidad a nivel del de equipo personal, a nivel de conocimiento, ¿no? Y la inversión que tú quieras hacer, porque es verdad que aunque parece que administrar tu propio clúster de Kubernetes puede ser más barato porque no tienes que pagar un servicio, puede ser que no sea así, porque ya de hecho tienes que pagar las instancias maestras que tienen un precio, o tú tienes que equipar tu clúster a nivel hardware, tienes que tener máquinas para los maestros, que cuando pagas por un servicio administrado no lo tienes. Y bueno, efectivamente, pues toda la complejidad de los nodos maestros y todas las piezas de Kubernetes caen sobre ti. Efectivamente. Ya depende de lo que tú prefieras. Probablemente para empezar, un servicio gestionado tenga una curva de aprendizaje más suave dentro de la complejidad que tiene que un servicio no gestionado. Además, pero recordemos que los clouds suelen tener soporte, ¿no? Soporte técnico, y cuando utilizas un servicio gestionado suele tener un equipo de ahí detrás, ¿no? Que te puede ayudar. Incluso No te va a decir documentación a cómo medida. funciona Kubernetes, efectivamente. No se van a sentar contigo a enseñarte cómo funciona Kubernetes, pero sí que te pueden ayudar un poquito cuando aparecen problemas más complejos. Y sobre todo, hay una gran comunidad detrás. Aparte de la documentación, que digamos que es más mainstream, hay una gran comunidad, mucha gente que se ha topado con muchos problemas y mucha documentación y muchos casos en Internet que al final se pueden utilizar, reutilizar, y cosas que ya están hechas para aprender. Con lo cual, no vas solo cuando empiezas en este mundo. Efectivamente. Y nosotros también estamos acá. Efectivamente. Estamos aquí para tratar de guiar a la gente. De hecho, bueno, este ya es oficialmente el primer programa de Kubernetes, y a partir de aquí despegamos ya centrados puramente en Kubernetes y en las diferentes piezas que hacen falta para de verdad llegar a operar un clúster productivo. Genial, perfecto. Bueno, entonces muchas gracias Miguel y Miguel Ángel. Gracias a todos. Si quieren preguntar, decirnos, hacen las cosas bien, hacen las cosas mal, nosotros siempre escucharemos e intentaremos mejorar para ustedes. Muchas gracias a todos y hasta el próximo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós.